ponte sobre tus pies que hablaré contigo. Vamos en el mensaje 37 del Espíritu Santo, cómo obra, cómo opera, cómo se manifiesta. Mensaje 37, mis hermanos, cómo obra, cómo opera, cómo se manifiesta. Contarles también que estamos en Spotify, el día de ayer lo activaron allí los hermanos de multimedia. Ahí puede sintonizar, descargue Spotify, ahí están los mensajes, lo están cargando los que se han podido trasladar, ¿verdad? La otra página era gratis, por eso aparecía una estrellita, pero no solamente era revolucionario, así como el Pueblo Unido jamás será vencido, así era esa página donde usted podía subir gratis, ahora en Spotify, así que a usted le voy a cobrar, oye, así que, porque hay que pagar. Proverbios 1:23, dice la palabra, ¿lo tenemos, iglesia? Y por ahí está también, dice la palabra del Señor, la cual leemos bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Una vez más, todos juntos. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Padre, gracias le doy por esta tarde, su amor, su bondad, su misericordia. Gracias por permitirnos estar en su casa para darle alabanza, para darle gloria, para darle honra. Bendíganos, Señor, háblenos al corazón. Somos fieles creyentes de Jesucristo, somos fieles creyentes de su palabra. Señor, estamos aquí porque queremos que nos enseñe, nos edifique, nos hable, nos consuele, nos aliente, nos sane, Padre. Aquí estamos en su casa, bendito Señor. Cuide la nuestra, porque hoy estamos en la suya, Señor. Nuestras cargas, necesidades, peticiones, súplicas, las ponemos en sus manos, bendito Señor. Sabemos que usted tiene cuidado de nosotros, Señor. Gracias, bendito Señor. Quédese con nosotros, ministrenos, Señor. Denos paz en el corazón. Denos, Señor, sabiduría, inteligencia. Denos, Señor, un corazón nuevo para aprender de su palabra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Tome su asiento, hermano lindo y querido. Como le decía el miércoles pasado, mis hermanos, no todos los miércoles, el tema lo dejamos empezado, más o menos casi lo terminamos, un 75%, pero no siempre, mis hermanos, se puede volver a continuar. Yo decía el miércoles pasado, vamos a continuarlo, pero Dios no quiso, ¿verdad? Estábamos hablando de la omnipotencia, que el Espíritu Santo esté en todo lugar, mis hermanos, y hablamos cerca de eso, que decía el salmista, ¿dónde me iré? ¿Dónde me esconderé? Si está en lo alto, en lo profundo, en todas partes ahí está tu presencia. Y para este día, mis hermanos, continuamos, pero hoy en el libro de Proverbios, donde está, mis hermanos, por una vez, por la única vez, la palabra espíritu, espíritu, cuando habla del Espíritu de Dios. De ahí, mis hermanos, aparece espíritu, pero hablando del hombre, espíritu de confrontación, espíritu de vanidad y muchos de esos. Pero, mis hermanos, nos detenemos en el Proverbio 1:23, donde está hablando de la sabiduría. El escritor, mis hermanos, de los proverbios, mis hermanos Salomón, está, mis hermanos, haciendo de la sabiduría como una persona y habla de ella como una persona. Usted lee el capítulo 1, habla de la sabiduría y lo trata como una persona. Ahora, en el versículo 23, mis hermanos, encontramos la palabra, pero encontramos, mi hermano, ahora, ¿en qué momento Salomón escribió este libro? Mis hermanos, cuando él, mis hermanos, había pasado, mis hermanos, los momentos. Dicen unos, mis hermanos, que cuando volvió de andar, de haberlo probado todo, después de haber hecho Eclesiastés, donde dice que lo probó todo, que lo hizo todo. En Proverbios se dice que escribió más de 3,000 proverbios, mis hermanos, y muchos más que no se escribieron, hermano. Y allí en ese momento, cuando él había venido ya de rebotar, escribe el libro de Proverbios. Es allí, mis hermanos, donde encontramos el libro de Proverbios, consejos, mis hermanos, para cada día. Donde encontramos, mis hermanos, la sabiduría, mis hermanos, de Salomón, el corazón, la sabiduría de la sabiduría, donde encontramos el consejo. Por eso Salomón habla, mis hermanos, el escritor, mis hermanos, del proverbio, el proverbista, habla de la sabiduría como una persona. Ahora, nosotros nos detenemos, mis hermanos, donde aparece. Recuerda, estamos en el estudio del Espíritu Santo, desde que la campaña del Espíritu Santo, y hemos venido viendo cada versículo donde aparece la palabra Espíritu. ¿Para qué? Para entender cómo obra, cómo opera
y cómo se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no obra de muchas maneras. Vimos allá en el libro de Levíticos, mis hermanos, vimos en el libro de Levíticos que no aparece la palabra Espíritu. No aparece la palabra Espíritu Santo, Espíritu de Dios. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba el sacerdocio, ahí estaban los rituales, ahí estaban, mis hermanos, las fechas que Dios había instituido fechas, había instituido rituales, había instituido el sacerdocio. ¿Con cuál propósito? Lo decimos en Santa Cena, con el propósito de que el pueblo se acordara de él. Las fechas, los rituales y el sacerdocio para que la gente se acordara de él. Pero la gente bajó la mirada. Y se quedaron con las fechas, se quedaron con los rituales y se quedaron con el sacerdocio. Ya no ponían la mirada en Dios. Así, mis hermanos, vemos que no aparece. Otro libro en que no aparece la palabra Espíritu de Dios, Espíritu Santo, es en el libro de Josué. ¿Por qué razón? Porque Josué, mis hermanos, era un tipo de Jesucristo. Él era la salvación. Josué significa salvación. Significa, mis hermanos, en el lenguaje hebreo también Jesús, Salvador, Josué, Redentor. Eso significa la palabra Josué. Por esa razón encontramos, mis hermanos, la palabra Espíritu en el libro de Josué. Ahora, y hemos ido allí, mis hermanos, en cada versículo, viendo, mis hermanos, cómo obra, cómo opera, cómo se manifiesta. Y hasta el día de ahora, en ninguno de los hombres de Dios, en ninguno de los acontecimientos de Dios, el Espíritu Santo se ha manifestado. De los 37 mensajes que llevamos, el Espíritu Santo no se ha manifestado de la misma manera. Por eso no podemos nosotros decir que el Espíritu Santo va a obrar así como obró en el hermano tal, como obró en la hermana tal, va a obrar en mí. O como se manifestó en la hermana tal, o en el hermano tal, o en la iglesia tal, no va a ser de la misma manera. Cuando hablamos de la omnipotencia, el miércoles pasado, cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, mirábamos, mis hermanos, que el Espíritu Santo se manifestaba allá, mis hermanos, en Sodoma y Gomorra. ¿Cómo se manifestaba? La presencia de Dios se manifestaba como juicio, cayendo fuego. Se manifestaba en el pueblo de Israel como fuego, pero iluminándonos para darles calor. Se manifestaba como nube. Se manifestaba, mis hermanos, se manifestó allá, mis hermanos, donde fueron a depositar el arca. Se manifestó allí como bendición. O sea, Dios, mis hermanos, el Espíritu Santo se puede estar manifestando, mis hermanos, en todos lugares, mis hermanos, como está en todo lugar, pero no se manifiesta de la misma manera. Se manifiesta como bendición donde es honrado, donde es necesario. Y Dios actúa de esa manera. Dios no va a obrar, mis hermanos, como obra en el hermano tal, como en la hermana tal. El milagro puede ser el mismo tumor, puede ser la misma enfermedad, pero Dios va a obrar de diferentes maneras. Igual, los creyentes tenemos que entender que, mis hermanos, algunos nos puso adelante, algunos otros, mis hermanos, tendrán que ser empujados, van siendo empujados, van aprendiendo. Hay otros que aprendieron mucho más rápido que nosotros y han visto la mano de Dios. Pero Dios no opera de la misma manera. Por eso también nosotros ahora, dice la palabra del Señor, la palabra que vamos a platicar, Dios lo hará una vez más. Dios lo hará una vez más. Así se llama el mensaje. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios ya nos llamó una vez. Dios ya nos llamó una vez. Dios ya puso su Espíritu Santo en nosotros. Pero, mis hermanos, dice la palabra que nuestras iniquidades, nuestros pecados han levantado una barrera entre Dios y el hombre. Muchas veces le hemos dado la espalda, aunque sin saber, porque nadie amanece. Yo le voy a dar la espalda a Dios este día, ya no quiero nada con Dios. Nadie dice eso y nadie actúa de esa manera. Pero sí, nuestras actitudes, las cosas que antes hacíamos, hoy ya no las hacemos. Que eran para Dios, ahora ya no las hacemos. Y va menguando. Y en lugar de ser cristianos más maduros, hermanos, ya queremos que Dios nos ande siguiendo. Ya queremos, mis hermanos, que Dios, mis hermanos, cuando yo le digo aquí esté, que cuando yo le oro, que el milagro suceda. Hermano, Él es Dios, Él es omnipotente. Mis hermanos, Él es soberano y actúa como a Él le da su santísima y regalada gana. Así como dice su mamá, ¿verdad? Sí. Hermano, Él actúa como quiere y de la manera que quiere. No va a actuar ahora, que Dios tiene preferencias, que Dios actúa. Saludos, hermana Morena Hernández, saludos, un gusto saludarla. Pensando en ella venía en el camino. Hermano, óigame esto. Y Dios actúa de diferentes maneras. Dios se manifiesta de diferentes maneras. Ahora,
¿qué necesitamos para nosotros, mis hermanos, para que Dios lo haga otra vez? Muchos de nosotros nos hemos apagado. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero nuestro espíritu, mis hermanos, la llamita está, ¿verdad? Como cuando aquella candelita ya se terminó toda la espelma. Y ya, mis hermanos, solo la mecha está con el poquito de espelma. Ya, sí, toda pamadita, ¿verdad? Ahí está la llama. Ahí está su espíritu. Pero ¿por qué se apaga? Dice Proverbios, mis hermanos. Ahora, hablamos, mis hermanos. Dice el Proverbio, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Hablamos, mis hermanos, de la intimidad. Hermanos, la intimidad con Dios. La intimidad con Dios, la intimidad con Dios nos hace ver nuestros pecados y nuestros errores. La intimidad con Dios nos hace ver nuestros pecados y nuestros errores. La religión, la religiosidad te hace ver a los demás pecadores. Quiero preguntarle en qué lado estamos. Si usted se anda fijando en los pecados de los demás, usted es un religioso. Y no me diga que tiene intimidad con Dios. Porque Dios va a trabajar primero en mi intimidad. Porque intimidad con Dios me hace ver en qué estoy fallando. La intimidad con Dios me hace ver cuáles son mis pecados, qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal. La religión me hace ver quiénes están mal. El hermano tal no está bien, el hermano tal no está bien. Eso se llama religión y no tenés intimidad. Porque lo primero que el Señor nos enseña, a vernos a nosotros, a mirarnos a nosotros. Diga amén. Eso es lo que nos enseña la intimidad. Y cerrada la puerta, ahora tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero primero es la intimidad. Hermano, cuando hablamos, dice la palabra, volveos a mi reprensión. Quiero poner en claro que es reprensión. Porque muchas veces, ¿verdad? Reprensión es reprimir. Usted ha visto a las autoridades cuando antes, ¿verdad? Oye, no sé, es peligroso, ¿verdad? Pero antes, mis hermanos, cuando habían manifestaciones y todo eso, salía el ejército, la UMA y todo, me agarraban y tiraban y se agarraban, ¿verdad? Entonces eso se llama reprimir, ¿verdad? Y eso entendemos nosotros. En el ámbito espiritual, bíblicamente, reprensión, mis hermanos, es la sabiduría que trae, mis hermanos, una acusación del pecado. La reprensión, mis hermanos, es la sabiduría de Dios que me reprime, que me dice, que me exhorta, que me dice, en esto estás mal, esto no está bien en tu vida. Entonces me trae una culpa y esa culpa me lleva al arrepentimiento. Repito, la reprensión, cuando hablamos bíblicamente, trae, mis hermanos, me muestra qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Sí? Es la sabiduría de Dios que me muestra qué estoy haciendo mal, me exhorta que estoy haciendo mal, me aconseja que estoy haciendo mal y me pone una culpa. Cuando me pone esa culpa, mis hermanos, es cuando cuando esa misma culpa demanda arrepentimiento. Eso se llama, mis hermanos, reprensión. Para aquel que se arrepiente, Dios promete el Espíritu Santo. Le dice el libro de Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Vamos a desglosar este versículo, mis hermanos, para aquel que anhela el Espíritu Santo, para aquel que anhela los dones, para aquel que anhela los ministerios, para aquel que anhela revelaciones del Espíritu Santo, para aquel que anhela tener intimidad con Dios a través del Espíritu Santo, para aquel que anhela la unción del Espíritu Santo. El Proverbios 1:23 nos da la clave. Y el primer paso para tener esa presencia, para recibir lo que dice, y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué necesito? Primer palabra, Proverbios 1:23, ¿cómo dice? Volveos. Hermano, yo sé que muchas veces lo primero que cuando queremos servir a Dios, saludos hermana Dorita Rodríguez, saludos Vladi. Cuando nosotros queremos volver, ¿verdad? Cuando queremos empezar una nueva etapa de nuestra vida, empezar de nuevo, un nuevo periodo, una nueva temporada, cuando nos proponemos de aquí en adelante mi vida es distinta, hermanos, una verdad es muy cierta. No podemos volver atrás y cambiar el principio que tuvimos. Todos le hemos regado de alguna manera. No podemos volver, borrarlo, hacer cuenta nueva. Pero sí podemos comenzar de ahora a cambiar nuestro final. Lo que hicimos mal, la regamos.
Amén, está bien. ¿Lo podemos cambiar? No podemos cambiar, no podemos volver atrás. Lo que hicimos hace una hora, hecho está. Pero sí, a partir de ahora, mis hermanos, podemos comenzar de donde estamos a cambiar el final o el mañana que queremos. La decisión es suya, la decisión es mía, mis hermanos. Nos darán un final que agrade a Dios y que nos sea de bendición para nosotros. Pero si seguimos añadiendo a nuestra vida malas decisiones, hermano, no esperemos sembrar maíz y cosechar limones. No. Pero si a partir de ahora tomamos decisiones agarrados de la mano del Señor, tomamos decisiones conforme a la gracia de Dios, no somos perfectos. Pero si tratamos de honrar a Dios, quiero decir que la palabra dice, y recordarte que la palabra dice, Dios honra a los que le honran. Esa palabra viene para nuestra vida. Hermano, volveos. Isaías, mis hermanos, nos menciona quiénes somos los necesitados de Dios y los que necesitamos volver. Isaías nos menciona quiénes somos los necesitados de Dios y los que necesitamos volver. Vaya conmigo a Isaías 55, hablando, mis hermanos, de volver. Ese versículo de Proverbios 1:23, volveos a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu. Oiga esto, cómo se está manifestando el Espíritu Santo en el libro de Proverbios. Volveos a mi reprensión, estamos viendo la palabra volveos. Y Isaías nos menciona quiénes somos los necesitados de Dios y los que necesitamos volver a Él. Isaías 55 del 1 al 3 y versículos 6 y 7. Dice así, ahí se lo van a poner: a todos los sedientos venid a las aguas. ¿Están conmigo, iglesia? Amén. A todos los sedientos venid a las aguas. Las aguas, recuerden, la palabra de Dios. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Primero, versículo 1, ¿quiénes necesitan de Dios y quiénes necesitamos volver? Los sedientos. ¿Por qué no estamos satisfechos si tenemos muchas cosas que alguien desearía tener? ¿Por qué muchas veces, mis hermanos, en cada una de nuestras edades, ¿por qué no tenemos la satisfacción plena? ¿Por qué no tenemos esa satisfacción? ¿Por qué tenemos esa sed de más? Si muchas personas, si alguien de afuera dice, no hombre, hermana, si usted está alivianada, tiene esposo, tiene hijos, tiene casa, tiene trabajo, o le dicen al hermano, hombre, vos estás rayado, tenés tu familia, tenés tus hijos, ¿qué necesitas? La gente de afuera mira, pero usted adentro sabe que necesita algo. ¿Por qué razón? Porque somos sedientos. Diga conmigo, somos sedientos. Siempre nos hace falta algo. Siempre. Somos humanos. Siempre. A todos los sedientos, venid ¿a qué? A las aguas. Venid a la palabra. Venid a la palabra, mis hermanos. Primero, ¿quiénes necesitan de Dios y quiénes necesitan volver? Porque usted puede estar acá, hermano. Perdóneme, no estoy cuestionando su vida cristiana, no estoy cuestionando su intimidad, no estoy diciéndole usted tiene pecado, pero muchas veces hemos descuidado lo que Dios nos ha mandado a hacer. O aquellos pactos, aquellos tratos que hicimos con Dios, los descuidamos. Y tenemos sed. ¿Y qué es lo que me pasa, hombre? Si estoy haciendo bien, si estoy ofreciendo sacrificios, si estoy sirviendo al Señor, si estoy ayunando, si estoy haciendo esto, ¿por qué tengo esa sed y por qué tengo ese vacío? Porque hemos descuidado nuestra intimidad con Dios, el chispazo. Hemos descuidado el chispazo. Hemos descuidado, mis hermanos, y por eso estamos sedientos. Y el Señor nos dice, ¿quiénes son los que necesitamos volver? Isaías nos recuerda, a todos los sedientos, venid a las aguas. No olvidemos que la base principal de nuestra fe es la palabra. ¿Y quiénes más necesitan? A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Quiénes son los que necesitan venir? ¿Quiénes son los que necesitan volver al Señor? Mis hermanos, ya dijimos los sedientos, ahora los necesitados. Una cosa es tener sed de algo, ¿sí? Sed de algo. Y otra cosa es estar necesitado, ¿sí? Muchas veces tenemos sed, pero ¿a qué acudimos nosotros? A una Coca-Cola bien rica, sudadita, ¿verdad? De lata. Sabemos que es mortal, pero ese es el veneno más rico que podemos comer, ¿sí?
Acuérdense que lo prohibido es más rico, ¿verdad? Sí, lo que hace daño es rico. Amén, dile hermana Lila. Aquí Pastor Sol en el centro de San Salvador. ¿Y quién le estaba tomando la foto? Sola, dice, pero bueno, yo soy su pastor y tengo que creerle, ¿verdad? Hermano, la Yajaira estaba tomando foto. Se le salió. Vaya, vamos a borrar eso, Melida, ¿viste? Vamos a editar eso. Hermanos, óigame esto. ¿A quiénes? Una cosa es ser sedientos, tener un vacío, y otra cosa es tener necesidad. A todos los que no tienen dinero, y los que no tienen dinero, ellos necesitan. ¿Qué está hablando? ¿El pobre? No. Muchas personas tienen menos que usted y que yo y son más felices. Muchas personas no tienen el refrigerador que usted tiene y ellos viven felices. No tienen dónde guardar un pedacito de pollo congelado, pero ellos lo guardan, lo calientan, lo tuestan y son felices. No tienen la cama que usted y yo tenemos. Y son personas más felices. Entonces, ¿quiénes son? Los pobres. Aquel, mis hermanos, que siempre está hambriento. Aquel que siempre tiene necesidad. Por alguna razón, hermano, usted y yo tenemos necesidades. Por alguna razón siempre Dios permite que tengamos necesidades. Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y no nos hace falta, no nos quejemos, no seamos malos hijos muchas veces. ¿Sí? Ay, aquí con esta pobreza y con un iPhone, hermano, con un volado de teléfono de manzanita que vale 400 y $100. ¿Sí? Claro, no tiene para saldo, pero ahí anda con la manzanita. ¿Sí? Hermano lindo y querido, ¿quién es eso? Esos necesitan. ¿Sí? Usted sabe que para bendecir a alguien, muchas veces yo le hablo con el hermano Ezequiel cuando vayan a bendecir a alguien, que el Espíritu Santo le guíe a quién bendecir. ¿Por qué razón? No es solamente el que está aguantando hambre, porque hay gente que está aguantando hambre y es orgullosa, hermano. Hay gente que está en lipidia y no quieren bendición. Y hay gente que tiene lo que nosotros no tenemos, pero necesitan. ¿Sí? Yo muchas veces, mis hermanos, he sembrado en personas que mis hermanos, y usted puede decir, pero fulano puede necesitar. Si él tiene giros, tiene esto, tiene lo otro. No, hermano. Y aunque tengan, se siente bendición. Y usted que siembra es el doblemente bendecido. Y aunque la persona tenga, sea agradecida o no agradecida, hermano, uno siembra porque la cosecha y la recompensa viene de Dios. ¿Sí? Hermano lindo y querido. Ahora, primero los sedientos, luego los necesitados. Necesitan de Dios y necesitan volver a Dios. ¿Quiénes? Versículo 2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Isaías nos dice que el que necesita volver a Dios es el que se está gastando. Hay personas que están gastando su vida sin ser felices. Hay personas que se están matando su vida y no son felices. Hay personas que están trabajando arduamente y no logran hacer nada. Pausa, alto. ¿Sí? El hecho de estar ocupado no quiere decir que sea bendición. El hecho que tengas el trabajo que trabajé desde a punta y que es cierto y que puedes andar marca, pero no puedes disfrutarlo. Pero es que lo estoy ahorrando para cuando mi vejez. ¿Y qué tal si perdés la memoria en el camino? Al policía le va a quedar. Ya se salió. Hermanos lindos y queridos, ¿por qué gastáis al que se está gastando? Personas que están gastando su vida. ¿Sí? Personas que están gastando su vida
¿Por qué gastáis en lo que no es pan? ¿Sí? Esas necesitan volver a Dios. Para que Dios, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esas personas necesitan. ¿Quién más necesita volver a Dios? Nos dice Isaías. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Otro tipo de persona. El no saciado. ¿Sí? El que no se sacia. El que no logra ver que Dios le está bendiciendo. Es cierto, tenemos necesidad. Es cierto, tenemos aflicción. Es cierto, tenemos limitaciones. Pero el problema no es, mis hermanos, de que estemos desnutridos y que estemos allí con el ombligo pegado a la columna vertebral. No. El problema de nosotros es para afuera. Nos cuelga la panza, hermano. El problema es de talla. ¿Sí? El problema es para afuera. Mi hermano no está saciado. Esa persona necesita volver a Dios. El que no logra ver que está bendecido. El que no logra ver que tiene la bendición. Está viendo lo que no tiene. Mis hermanos, está viendo que no tiene aquella pantalla de 66, pero no está viendo que tiene bendición. Esa persona necesita volver a Dios. Volveos a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Quién más dice Isaías? Versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿A quién? Al que no está oyendo a Dios. El hecho de que estés corriendo no quiere decir, pausa, oiga. El hecho de que estés corriendo no quiere decir que seas bendecido. ¿Sí? El hecho de que estés corriendo en la vida y haciendo, pues no quiere decir que seas bendecido. ¿Sí? Porque tus hijos salís de mañana y el niño queda dormido. Llega bien noche y el niño está dormido. ¿Sí? Y llega, ¿verdad? Y cuando ya el día sábado el papá lo va a ver y el niño lo queda viendo raro, ¿verdad? Pero el de la media semana era otro, dice el niño. No era el mismo, lo que pasa es que estaba dormitado cuando lo vio. Hermanos lindos y queridos, el hecho de estar corriendo, trabajo aflictado, veamos si estás oyendo a Dios. ¿Sí? Necesitamos oír a Dios. Haga una pausa. Pregúntele a Dios, preguntémosle a Dios. Porque en lugar de estar teniendo vida, te la estás quitando. ¿Sí? Te la estás quitando. ¿Sí? Ay, bueno, pastor, siga, porque yo me estoy quitando la vida estudiando. No, vos estás empezando. Usted está preparando para burro. ¿Sí? Usted tiene que seguir. Estoy hablando con la gente adulta que está corriendo. ¿Sí? Tú estás empezando a vivir, a crecer, y te va a costar y te va a esforzar. Y vas a tener que dar la vida a media madrugada y empezar de nuevo otro día, porque para eso somos educados. ¿Sí? Hermanos lindos y queridos, pero lo que estamos afanados, ¿no te has fijado que nos estamos quitando la vida y la salud se va quebrantando? ¿Sí? ¿Se va quebrantando? Te truena en la rodilla, ¿verdad? Cuando vas subiendo grasa, sentís que las grasas son inmensas porque el pie, y como va el metido allí del pastor, ¿verdad? No podés pujar, ¿verdad? Tenés que subir el pie porque si no, te quedas trabado o trabada allí. ¿Sí? Así que va solo y se va sola para subirla de ladito. ¿No es cierto? Hermano lindo y querido, usted y yo necesitamos volver a Dios. Volveos a mi reprensión. Mis hermanos, el que no está oyendo a Dios, tenga cuidado. Oiga lo que Dios quiere que hagamos. Hacemos lo que nos gusta, no lo que Dios quiere que hagamos. Póngale atención. ¿Quiénes necesitan? Dice Isaías versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Quién necesita volver a Dios? ¿Quién necesita buscar a Dios? El que está perdido.
el que está perdido. Eso dice Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. La edad avanza, la edad nos va alcanzando, ¿sí? Y por más 3 toros que tomemos, hermano, vamos para adelante. ¿Está conmigo? Hermano lindo y querido. ¿Quién más? Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ellos, dice Isaías, necesitan volver a Dios. ¿Quién es un impío? El que no respeta la fe, el que no respeta a Dios, alguien cruel, de mal carácter, el que no tiene ninguna fe. A eso le llama Dios impío. ¿Quién es el inicuo? El que va contra la voluntad de Dios y en contra del bienestar de las personas. Esa es una persona inicua bíblicamente. Repito, ¿quién es un impío? El que no respeta, el cruel, el de mal carácter, el que no tiene ninguna fe. ¿Sí? Como no tiene fe, no respeta, hermano. Ese es un impío. ¿Quién es un inicuo? El que va en contra de la voluntad de Dios, conociendo a Dios, pero va en contra, a ese le llama la Biblia inicuo, y en contra del bienestar de las personas. ¿A dónde lo dice? Lo dice Isaías 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, ¿a quién? A Jehová. Esas personas necesitan volver a Dios. Proverbios 1:23 nos dice: volveos a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. El deseo de Dios es que volvamos y vivamos. El deseo de Dios es que volvamos a su presencia y vivamos. Dios no quiere que nos quitemos la vida, Dios quiere que vivamos. Oiga lo que dice Ezequiel 33:11-15. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Oiga, hermano, ¿por qué razón Dios nos pone esto? Porque nosotros somos crueles. El que anda mal, mis hermanos, nos paramos en él y lo hacemos pedazos. Y se nos olvida que el día de mañana podemos ser nosotros. Bien juzgamos, mis hermanos, al hijo ajeno. Ya viste, el hijo ajeno, la fulana, mira, esa niña, es una pispireta para allá. Se le olvida que tiene hijos, tiene hijas, tiene nietos, tiene nietas. Le dice el muchacho al papá, le dice, tengo problemas de faldas. Y eso, hijo, saliste igual a mí. No, papá, no sé qué talla me queda. Cuidado con lo que hablamos, hermano. Cuidado. Se nos olvida que tenemos descendencia. ¿Qué dice Ezequiel 33:11-15? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Qué es lo que quiere Dios del que no respeta, del que le vale madre la vida? Que viva. Y sigue diciendo: volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor hace el llamado. 12. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo. Oiga esto: la justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. Se lo voy a volver a repetir y se lo explico. La justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. 28 años, mis hermanos, y puede ser admirado, ¿verdad? Yo, el pastor, no, y si de vez en cuando se le ve alguna coronita aquí. No, hermano, es el pelo que yo no tengo. ¿Ah? Sí, hermano. Pero el día que se revela, eso dice, la justicia del justo no lo librará en el día que se revelare. Y oiga esto: y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere a su impiedad. Si el impío un día, por todo lo que ha hecho, y decide volverse a Dios, se salvará y es amado por Dios. Y entonces, ¿por qué bendito la iglesia cristiana evangélica? Nosotros juzgamos al que anda mal y le damos la espalda y nos paramos en él. Cuando Dios dice
La impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Todo lo bueno que haya hecho el justo el día que peque es como si no ha hecho nada. Esto está grueso, hermano. Y sigue diciendo, 13, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, todo lo que hace, e hiciera iniquidad, toda su justicia, todo lo bueno que le ha hecho, no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Esto está grueso, hermano. Y sigue diciendo, 14. Puede buscarlo en Spotify, hermano. ¿Quién quiere oír otro leñazo? Pero hay que oírlo, hermano. 14. Y cuando yo dijere al impío, le estoy leyendo, no le estoy dedicando. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, volviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. ¿Al lado de quién está Dios en este pasaje que le he leído? Al lado del que hace lo malo, del que no lo conoce, del que no lo respeta. Y al justo, todas sus cosas que haya hecho no le valen el día que se revelare. No importan, dice Dios. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos un pasaje que dice, si aún el justo le costó salvarse, cuanto más le costará al que no conoce a Dios. Eso es el Evangelio, eso es que dice la Biblia, el Antiguo Testamento. Y estamos hablando de la primera palabra de Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión y yo derramaré mi espíritu. O sea que tener el Espíritu Santo, gozar de su fruto, gozar de su santidad, gozar de su unción, no es cuestión, hermano, de que aquí vengo, Señor, úsame y ya. No. Nuestro corazón tiene que estar en integridad para con Dios. Hay un solo camino para las bendiciones. Hay un solo camino para disfrutar todo esto, como lo dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. Eso lindo. Tiempos de refrigerio. ¿Qué necesitamos en ese camino para que el Espíritu Santo nos use para volver a Dios? Arrepentirnos y convertirnos. No puede haber, mis hermanos, conversión sin arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene la conversión. No podemos, hermanos, estar los cristianos viviendo en pecado y que venga el Espíritu Santo. No es así. Por eso muchas personas andan mintiendo, usando a Dios, usando la palabra, usando el Espíritu Santo, testificando de que son usados por Dios cuando no es cierto. Y ellos se venden, y ellos se promocionan. Y la Biblia no nos enseña lo contrario. Por sus frutos los conoceréis. Y personas que andan, pero estoy lleno del Espíritu Santo, me trajo a donde usted, hermana, porque me ha gustado y soñé con usted. No, yo sueño sin ser así nomás en la carne. Cuidado. ¿Por qué razón? ¿Dónde está tu autoridad? ¿En qué iglesia te congregas? ¿Qué ministerio tenés? ¿Qué andan deambulando? ¿Cómo es eso? Una persona usada por Dios tiene autoridad, se somete a alguien, da cuentas a alguien. Aquí no hay llaneros solitarios. Los discípulos iban a Jerusalén, donde estaba la Meca,
la mata del cristianismo, la catedral del cristianismo. Iban, Pablo iba. ¿Sí? Yo a todos los líderes, hasta el último detalle, dígame de lo que ha hecho. Si no ha hecho nada, si no, por mucho que usted ha hecho una campaña y pastor, fueron 500 almas, si usted, así nos enseñaron, porque es lo correcto, tenemos que someternos. Pueden haber 500 almas, pero si no la reporta, usted no ha hecho nada. ¿A quién entonces? Que Dios las mira. Usted pertenece a una congregación, se somete a una congregación, a un liderazgo. Podemos ser amigos, pero caminando en el Señor, tenemos que dar cuentas a la autoridad, al pastor. Los que manejan dinero no pueden decir, ¿verdad? Aquí es que yo cuido el pisto, es que yo... No, no es cierto. ¿Sí? ¿Por qué razón? El que maneja el dinero tiene que obedecer el liderazgo. No es su dinero. Yo por eso les digo, del dinero que tiene de la congregación, de lo que tenemos, porque no es suyo, no es mío. ¿Sí? Eso es. ¿Por qué razón? Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiene que haber una correlación, un arrepentimiento para la conversión. Evangelísticamente nosotros oramos, hermano, oramos por usted, oramos en el nombre de Jesús, que usted sea bendecido, que reciba a Cristo, Señor Jesús, amén. Nosotros hicimos profesiones de fe, pero el arrepentimiento tiene que venir de su corazón, de su corazón. Eso es ya una relación con Dios para la conversión. La conversión se da el día que nos encontramos con el Señor cara a cara, donde ya no funciona nada, donde ya no camina nada, sino solo en las manos de Dios. ¿Qué estamos hablando? Hay un solo camino para las bendiciones. Así que dijo Pedro, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿A dónde quiere que volvamos? Segunda frase del Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión, y he aquí derramaré mi espíritu. Segunda frase, la clave que el proverbio nos da para gozar de ese espíritu, para que Dios nos inunde su espíritu. ¿A dónde Dios quiere que volvamos? A mi reprensión, a la de Él. ¿Sí? A la reprensión de Él tenemos que volver. Reprensión es una forma de disciplina que busca corregir, aconsejar, más que castigar o condenar. ¿Sí? Reprensión es una forma de disciplina que busca corregir y aconsejar, más que castigar o condenar. La palabra reprensión proviene de un hebreo que significa avisar, advertir, corregir, instruir. Reprensión del hebreo significa avisar, advertir, corregir, instruir. Eso es reprensión, no es matar, no es darle un leñazo. No. Dios reprendió a su pueblo cuando se desviaba de sus caminos. La reprensión se expresa en desaprobación, ya sea por palabras o por acciones. ¿Sí? Hermano, eso no está bien. No lo vuelva a decir, no lo diga de esa manera. No se le está regañando, se le está aconsejando, se le está guiando, se le está enseñando. ¿Sí? Los líderes no tienen por qué, mis hermanos, regañar a ningún que está de su equipo. Sencillamente corregir, ayudarlos, orientarlos, estar con él, ir adelante. La reprensión tiene como fin dar solución a una situación. Sí, la reprensión, amén, nos equivocamos, enmendemos el camino, empecemos de nuevo. Lo de atrás no lo podemos corregir, pero podemos empezar a partir de ahora a tener un final conforme a la voluntad de Dios y que agrade a Dios. ¿Quiénes debemos volver a su reprensión? Otra vez, ¿quiénes debemos volver a su reprensión? El que desecha, el que no quiere y el que menosprecia.
el que desecha a Dios, el que no quiere nada con Dios y el que menosprecia lo que Dios le ha dado. Proverbios 1, 25 y 30 dice así, Proverbios 1, 25 primero, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Esa persona necesita volver a la reprensión, el que desechó el consejo. Usted y yo una vez Dios nos habló y nos dijo, no hagas esto, pero ahí va el tonto otra vez, ahí va el hermano otra vez. Sí, otra vez, tropecé de nuevo con la misma vieja. ¿Sí? Y es lo mismo otra vez, ¿verdad? ¿Y qué es el matrimonio? Ay, el matrimonio. El mismo infierno con diferente diablo. ¿Y qué es el marido? ¿Sí? Hermano lindo y querido, Proverbios 1:25, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. ¿Quiénes necesitan, hermano lindo? ¿Quiénes debemos volver a su reprensión, a la de él, a la reprensión de él? Bueno, a la iglesia que me regañen, no te estoy regañando, ¿sí? No te estoy regañando. Dios nos enseña que nosotros necesitamos volver a su reprensión. Ni quisieron, 30, Proverbios 1:30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron la reprensión mía. Muchos de ustedes, un día Dios nos habló. Claro nos dijo, ahí vamos otra vez. ¿Sí? Claro, es nuestra naturaleza. No nos justificamos, pero así somos. Al niño le está la candelita encendida, no toques esa llama, Juancito, no la toques. Ahí va el mono tonto igual al tata, a tocar la llama hasta que se quema. Te dije, bicho pasmado, igual que tu nana y la suegra. Ya sale la señora, que la que no tiene la culpa. Hermano lindo y querido, ¿quiénes necesitan volver al Señor, a su reprensión, a la de Él? El que desecha la palabra, el que no quiere nada con Él y el que menosprecia. Hermano, ¿cómo reconocer las reprensiones del Señor? Proverbios 6:23. ¿Cómo reconocer las reprensiones del Señor? Proverbios 6:23. ¿Lo tenemos? O léalo allí. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruye. Se lo explico, tiene 3 partes el versículo 23 de Proverbios 6. Mandamiento, el mandamiento es la lámpara. Lámpara a mis pies es tu palabra. Esta es la lámpara. Esta es la lámpara. Pero lo que aprendemos de ella es la luz. Y cuando vienen los errores de la vida, cuando vienen los quebrantos de la vida, cuando viene el tropiezo, cuando vienen, mis hermanos, los sinsabores de la vida, lo que la lámpara me enseñó, me enseña la reprensión. Oh, cabal, dijo, si es que yo sabía, si es que yo no tenía paz. Claro, a nadie le decimos porque todos somos campeones, hermano. Dios siempre se equivoca, menos nosotros. Pero usted y yo sabíamos porque la palabra nos había advertido. La lámpara, su enseñanza nos instruyó. ¿Sí? Le dice la lámpara, le dice a través de la enseñanza al joven, mira hija, todavía estás muy tierna para tener hijos, ¿verdad? Todavía no es época. Pero pastor, se están peleando por mí. Mira, ese muchacho es bien lindo. Es bien hermoso. Si me da chocolates, pastor, ¿eh? Si a la abuelita también le llevaban atado de dulce y mira la chorrera de monos que tienen. ¿Sí? ¿Quiénes nos enseñan? Proverbios, ahora lea Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es su luz. Y camino de la vida, las reprensiones que me instruyen. Como no entendemos lo que la palabra nos dice, lo que nos da su enseñanza, tiene que venir el tropezón. Tiene que venir el golpe. Se vino el agua, señores.
Bueno, sigamos. Hermano, muchas veces por no entender, tenemos que irnos a dar en los dientes. Porque la palabra es clara. Y Proverbios 10 y 17 lo confirma. Camino a la vida es guardar la instrucción. Oiga, camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la reprensión, yerra, se equivoca. Quien desecha la reprensión se equivoca. Y nosotros los adultos y adúlteros que estamos acá, hoy resulta, los arcángeles bajaron al Taber. Todos nosotros, mis hermanos, los adultos que estamos, nos hemos equivocado. Y una vez Dios nos habló. Y lo más cerca, jóvenes, que tenés de oír la voz de Dios, además de la predicación, de la lectura, la oración, es ese legoleyo de tu mamá. Esa voz de tu mamá la vas a cargar todos los días de tu vida. Pero como sos macho y como sos macha, nunca vas a dar tu brazo a torcer. Bien me dijo mi mamá que ese pastor no te conviene. ¿Ah? Que ese policía no viene de Dios. Hermanos lindos y queridos, ¿qué sucederá cuando volvamos y entendamos la reprensión del Señor? ¿Qué sucederá? Volveos a mi reprensión, y he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Qué sucederá? El Espíritu Santo nos usará, será derramado, nos ungirá, nos usará, pero nunca cuando el corazón esté lleno de algo. No nos equivoquemos. Que Dios escoge lo vil para... Sí, Pablo lo dijo. Lo más vil del mundo escoge Dios para engañar a los más sabios. Sí, amén. Pero para que lo usara el Espíritu Santo a Pablo, lo dejó ciego. Le cegó del mundo, le quitó los deseos. Y él aún dijo en los deseos carnales, no todos tienen el don de abstinencia como yo, pero ustedes mejor quédense así, como los encontró Dios, o cásense para que no se estén quemando. No es de que el Señor lo agarró, matador, y no, lo purificó. O sea, que nadie nos venga a decir, hermano, que lo usa el Espíritu Santo cuando su corazón está lleno de amargura, resentimiento, soberbia, orgullo, menosprecio. Nunca, no es así. Se lo estoy enseñando porque lo dice la palabra. Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y haré saber mis palabras. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestras jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y después de esto, después de cuando los apóstoles, dice la palabra, y de repente vieron los apóstoles, habían perdido a su líder. Estaban solos. Pedro la había regado. Y se reunieron con las mujeres en el lugar alto donde oraban, se encerraron por unos días y de repente el Espíritu Santo vino. Pero todos fueron purificados y todos pasaron por el proceso. Todos pasaron. Dios no nos puede dar y disfrutar y ser usado por el Espíritu Santo por nuestra manera incorrecta que vivimos, que nos conducimos. Hermanos, Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. El Señor hace una comparación. Si ustedes como son malos, saben dar buenas cosas a vuestros hijos en lo carnal, cuanto más nuestro Padre dará el Espíritu Santo. Dios compara al hombre humano que tiene errores y le da lo mejor a su hijo. Para Dios es bueno darnos su Espíritu Santo. Lo que Dios más quiere, que mi hermano, mi hermana, el joven, la señorita, reciban el Espíritu Santo para que vayamos y prediquemos la palabra. Nunca Dios
va a usarnos a través del Espíritu Santo para ser orgullosos, para ser soberbios, para decir, yo oré por el hermano, yo oré. Nunca. Nunca. Dios va a derramar su presencia, su Espíritu Santo, sus dones, sus frutos, sus ministerios a los que tengamos humildad de siempre decirle, Señor, a ti la gloria y a ti la honra por siempre y para siempre. Así como me has usado hasta este día, estamos listos para obedecer la voz de decir, la orden que tú digas, apártate, porque otros planes tengo para este pueblo. Listos. Así debe de ser la iglesia. Cuando Dios quiere que te use, así debe de ser. ¿Qué necesitamos nosotros entonces? ¿Qué necesitamos? ¿Qué haremos? Dijeron allá los hermanos del libro de los Hechos. ¿Qué haremos? Los que anhelamos el Espíritu, nuestra vida no está correcta, tenemos errores, tenemos defectos. ¿Qué haremos? Dijeron ellos. Ustedes mataron a Jesús, Hechos 2, 36 y 38, al 38. Allá estaba Pedro con la gente. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dijo Pedro? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, conviértanse. ¿Para qué? No puede haber, mis hermanos, que alguien sea usado por el Espíritu Santo si no hay arrepentimiento y si no hay conversión. Este corazón, para ser usado, tiene que estar vacío de todo lo que no agrada a Dios. Que no nos den pajas. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, bendito Señor, por esta hora, su amor, su bondad, su misericordia. Gracias, Señor, por esta plática. Gracias por esta enseñanza, bendito Señor, que necesitamos, Padre. Necesitamos saber, Señor, que nosotros también podemos ser usados, ungidos. También podemos recibir la revelación. También, Señor, podemos ser como esos grandes hombres de Dios. También podemos